Acorde con lo enunciado, los estilos artísticos a través del piano, voy a hacer una reseña respecto de la relación que hay entre la música, la arquitectura, la pintura, la escultura, algunos acontecimientos históricos, algunos conceptos filosóficos, literarios, a veces solo algunas palabras, para poder lograr una mejor apreciación de la música, porque la música no es solo para ser sentida, es también para ser pensada. Voy a hacer toda una síntesis desde el estilo barroco, siglo XVII, abarca también la primera mitad del siglo XVIII, el neoclasicismo en la segunda mitad del siglo XVIII, el romanticismo, que abarca casi todo el XIX, el impresionismo, que hace el enlace del siglo XIX con el siglo XX. Y después tenemos el siglo XX, que ha sido llamado como el arte contemporáneo. Pero pienso que ya estamos en el siglo XXI, y entonces, ¿cómo lo vamos a llamar al del XXI? Por mi cuenta, lo considero al siglo XX como el arte disonante, y después van a poder comprobar por qué lo he llamado así. Para poder empezar con el estilo barroco, tengo que hacer una breve reseña sobre el siglo anterior, que es el del Renacimiento. En el Renacimiento, en el siglo XVI, en realidad en la música, recién cuando finaliza el siglo podríamos hablar de un renacimiento, porque en ese siglo XVI se compuso la música más perfecta para coro, con Palestrina, con Victoria, con Orlando Lasso, y es todo el resultado de la música vocal que se hizo desde el canto gregoriano después de Cristo, al que se le fue adosando más voces hasta llegar a 4 o más voces en ese siglo XVI. Recién cuando el siglo del Renacimiento está por finalizar, surge una gran forma musical que es llamada ópera, pero que no va a trascender en el siglo del Renacimiento, sino que lo va a tomar el estilo barroco y va a ser una gran forma musical. Entonces ahora ya puedo entrar en las artes del estilo barroco. Tenemos, por ejemplo, en la arquitectura, las grandes catedrales. Esas catedrales llenas de adornos, diría que una exageración de adornos, donde prácticamente están plasmadas todos los personajes de la Biblia. Y tenemos, por ejemplo, la Catedral de Toledo, tan hermosa, la Catedral de Santiago de Compostela, donde la piedra está trabajada de tal manera que parece un encaje. Tan dúctilmente manejan la piedra que realmente se le puede dar eso que es tan etéreo. Después tenemos en San Pedro de Roma nada menos que el baldaquino, obra de Bernini, del italiano Bernini, que fue escultor y arquitecto. Y las columnas del baldaquino son realmente serpenteantes, son salomónicas. Entonces hemos abandonado toda la línea recta que venía desde el Renacimiento, recordemos, es el Partenón. Ahora ya abandonamos la línea recta con la insinuante línea curva, que es la que le da ritmo, la que le da dinamismo a este estilo. Bueno, y tenemos la pintura de Rubens en los Países Bajos, con esas mujeres desnudas como el cuadro de las Tres Gracias, donde las mujeres son ambulosas, con exageradas líneas curvas, otra vez la línea curva en el barroco. Y los tenemos a Caravaggio, a Tintoretto en Italia, tenemos a Velázquez, Diego de Velázquez en España, probablemente considerado el más grande pintor de España.
¿Y qué es lo que pasa con esta pintura? Si recordamos, por ejemplo, el cuadro de las Meninas de Velázquez, vamos a observar que la princesa Margarita y las Meninas aparecen muy claras y el fondo es bien oscuro. Eso es el llamado claro oscuro en la pintura, que va a ser tan importante y que va a ser el mayor nexo que vamos a observar. Entonces ahora paso a hacer la relación de todo esto que he mencionado con la música. En cuanto a la arquitectura, la comparo con los grandes conciertos, porque todo aquello que fue vocal ahora se transforma en instrumental, y entonces se forman las orquestas, conciertos para orquesta e instrumento solo, el concierto grosso, donde un pequeño grupo de instrumentos dialoga con el resto de la orquesta, y la ópera de Lully, por ejemplo, es una gran forma musical como las grandes catedrales, donde ahora no solo hay coro, hay cantantes solistas. Los argumentos siguen inspirados en la tragedia griega, porque lógico que fue formado anteriormente en el Renacimiento. Y también incluye orquesta, o sea, grandes formas musicales, arquitectónicas. Y también tenemos pequeñas formas musicales que eran interpretadas generalmente en el clave, que era el instrumento que se usaba en esa época. Podía ser el clavicémbalo, clavicordio, virginal, pero genéricamente se dice clave. En el clave se lograba todo fuerte o todo piano, o sea, suave. No se podía lograr un fortísimo ni un pianísimo, solamente esas dos intensidades. Si ustedes recuerdan las 4 estaciones de Vivaldi, que es para orquesta, siempre se escucha una frase musical fuerte que luego se repite piana. Claro, porque pertenece al barroco. Y también en la música para clave se obtuvo ese concepto. Una frase musical fuerte y luego se repite piana. Y entonces yo voy a interpretar una pequeña sonata. No es la sonata clásica, o sea, es pequeña, dividida en 2 partes que se repiten, que es de Matteo Albéniz. El término sonata viene a significar simplemente sonar, y tiene unos pequeños adornos característicos de la música española, así que eso es lo importante que puedan escuchar. El fortepiano, que es en la música, lo que en la pintura es el claro oscuro. Dentro del estilo barroco surgió el rococó o estilo galante, pero fue un estilo más decorativo. Si observamos, por ejemplo, en el Palacio de Versalles, Luis XV tenía todo ese mobiliario muy decorado. En la pintura tenemos a Antoine Watteau,
que pintaba paisajes donde los cortesanos, los plebeyos, aprovechaban caminar en medio de la naturaleza, ofrendando amor, porque querían salir de ese intelectualismo en el que se sentían demasiado agarrados en una época en que había surgido nada menos que René Descartes, el primer filósofo moderno, el de la ratio, el de la razón, el de la duda. Entonces querían huir de todo ese enciclopedismo para dedicarse a una vida mucho más fácil. En la música tenemos un compositor, Jean-Philippe Rameau, que escribió también un compendio sobre música. Fue uno de los grandes compositores, así como Vivaldi, del estilo barroco, y él sobre todo en el rococó. Y escribió justamente un tema relacionado con la naturaleza, el de la gallina. En realidad es un verdadero sarcasmo. Es como que él se divierte con el correteo de la gallina en el corral, y a tal punto llegó que en el primer motivo musical coloca debajo el cacareo de la gallina de esta manera. Entonces, en base a eso, van a poder escuchar cómo esta obra está sumamente cargada de adornos. Podríamos sacar esos adornos porque están todos en torno de una nota principal, pero si los sacamos, le quitamos el estilo rococó. En realidad, todo el rococó, todo el barroco, fue tan exagerado en los adornos que hasta Borges decía que el barroco era un estilo vanidoso. A tal punto hemos llegado, con una definición tan simple, pudo definir lo que era el estilo barroco. Bueno, ahora cerramos el estilo barroco en la primera mitad del siglo XVIII, nada menos que con Juan Sebastián Bach, también con Händel, pero me voy a referir solamente a Bach. Es tan grande la figura de Bach que a veces desborda el estilo en el que lo aprisionamos. Bach escribió una música tan intimista, de un sentir tan religioso, pocas veces logrado musicalmente, porque él era luterano. Entonces ahora me refiero a la reforma que había hecho Lutero en el siglo anterior, en el XVI, en el del Renacimiento, contra el papado de Roma, y porque se ajustaba mucho a la figura de Cristo.
Inmediatamente a la Reforma vino la contrarreforma de la Iglesia Católica, que por ese motivo, ahora explico, se erigieron las grandes catedrales durante el Barroco, porque de esa manera el catolicismo mostró su poder religioso frente a la Reforma. Pero la música que escribe Bach puede servir tanto para un luterano como para un católico o para cualquier religión, por esa intimidad, ese sentir religioso que trasunta. Él escribió música para clave, escribió preludios, fugas, que son breves, pero él utilizó la polifonía vocal del siglo XVI para transformarla en polifonía instrumental. Por eso es tan difícil de interpretar las fugas de Bach, porque es el coro llevado al instrumento. Entonces, tanto el intérprete como el oyente tiene que estar escuchando con las dos manos las cuatro voces, por ejemplo. Pero además de eso, Bach escribió grandes obras como las Pasiones según San Juan y San Mateo. Esas sí las podemos comparar con los grandes catedrales y por su religiosidad. Escribió también música para órgano. Y en esa música para órgano, aún la que no está destinada a la iglesia, también transmite ese sentir religioso. Yo voy a tocar solamente la tocata en re menor de Bach, porque después sigue la fuga. Ese término tocata viene también de tocar, así como sonata de sonar, pero está escrita con muchas dificultades que tiene que sortear el intérprete. Y no van a escuchar melodías definidas, son solamente motivos muy sonoros, que van a ser sonoros porque esta es una transcripción de órgano para piano y tengo que usar constantemente el pedal sonoro para que se parezca al sonido de un órgano. Me interesa que escuchen bien esta tocata porque después voy a tocar una del siglo XX, entonces para que puedan comparar la diferencia que hay entre una y otra.
pasamos a la segunda mitad del siglo XVIII, que es el estilo del neoclasicismo de las artes en general. Pero en la música lo llamamos solamente clasicismo, porque en las otras artes hubo un nuevo renacimiento del arte grecorromano, por eso se lo llama neoclasicismo. O sea que otra vez tenemos que estar pensando en la línea recta del Partenón. Y tenemos que estar pensando también qué pasa en la música, por qué no hay un neoclasicismo basado también en aquel arte tan perfecto, sobre todo del V antes de Cristo en Grecia. Porque no había una música en la cual el músico neoclasicista se pudiera inspirar. En esa época, por ejemplo, Platón no concebía la música independiente, sino que tenía que estar siempre adosada a un texto. Además, en esa época, recién Pitágoras estaba descubriendo los intervalos de la música. Descubrió a través de una cuerda la octava, después el intervalo de quinta, o sea, una octava primero, una quinta, una cuarta, y después las terceras, las segundas, hasta llegar a formar posteriormente la escala que todos conocemos. Por eso el cimiento de nuestra teoría musical está desde aquel entonces. En ese aspecto fueron realmente los grandes organizadores de la teoría musical. Por ese motivo se lo llama solamente clasicismo, porque la música tomó del arte griego, del arte grecorromano, la perfección, el equilibrio, la armonía que tenía justamente todo ese arte. Lo toma el clasicismo en la música y así tenemos grandes formas musicales como las sonatas y las sinfonías. Las sonatas, para un instrumento o pocos instrumentos, era muy equilibrada en su forma. Generalmente de 3 movimientos, a veces podía ser de 4. De esos 3 movimientos, el primero tenía que ser un allegro. El segundo, un adagio podía ser, que era más expresivo, más lento. Y el tercero, que no tenía que ser ni tan rápido como el primero, ni tan lento y expresivo como el segundo. Ahí estaba el equilibrio. Incluso en la música de Mozart ustedes van a notar un equilibrio entre la melodía que lleva la mano derecha y el acompañamiento de la mano izquierda. Entonces, en esa época tenemos en la arquitectura la Madeleine, que tiene la misma fachada que tendría el Partenón. Y también tenemos las grandes pinturas de Louis David, que tenía esas pinturas exageradamente grandes, como son grandes las formas musicales, las sonatas y las sinfonías. Recordemos, por ejemplo, la coronación de Napoleón en Notre Dame. Era una de las pinturas que dejó históricamente David. Dentro de las sonatas hay unas fantasías, es decir, son más breves que las sonatas. Y yo, en lugar de hacerlo con una sonata, lo voy a hacer con una fantasía, porque me pareció que denota tanto el estilo mozartiano con su melodía, que preferí estudiar esa. Y lo extraño es que empieza con una introducción que no parece que fuera Mozart, hasta que después aflora esa melodía tan nítida, tan limpia que tiene Mozart.
Cuando estamos ya en el último cuarto del siglo XVIII, hay unos acontecimientos muy importantes, uno en Francia con la Revolución Francesa y otro en Alemania con el Sturm und Drang, que significa tormenta, y sus seguidores, o casi diría los que comenzaron este movimiento, fueron nada menos que Goethe y Schiller. Y Schiller fue justamente el que inspiró a Beethoven para agregar en su novena sinfonía la Oda a la Alegría. Entonces Beethoven, que también aparece en el último cuarto del siglo XVIII, pertenece a este movimiento y es como que empieza a romper con las leyes clásicas. Él sigue escribiendo sonatas y sinfonías clásicas, pero empieza a expresar en ellas su yo interior. No en vano agrega a la sinfonía, que está escrita exclusivamente para orquesta, le agrega ese coro de Schiller. Aparecen también dos filósofos que son Kant y Hegel, alemanes, que definen la música como el arte del sentimiento y el lenguaje de las emociones. Ya estamos hablando de sentimiento, de emoción. Entonces es una música más fácil de escuchar, porque llega directamente al sentimiento. El máximo exponente es Frédéric Chopin, como en la pintura lo es Eugène Delacroix. Delacroix fue el pintor de los colores, el pintor del cromatismo. Ese mismo cromatismo es el que pasa a la música. Yo he utilizado algunas escalas cromáticas recién en Mozart, pero son esporádicas. Después fue el galeatonismo. En cambio, acá casi diría que es puro cromatismo en la música de Chopin. Es decir, que la música se va llenando cada vez más de sonidos. Y además se sentían los músicos románticos muy incómodos, muy ceñidos dentro de las formas del clasicismo. Entonces empezaron a escribir formas más pequeñas, donde ellos podían volcar rápidamente sus raptos de inspiración. Y es así como tenemos nocturnos, impromptus, baladas, scherzi, valses, polonesas. El problema del músico romántico era que no podía vivir la realidad de la vida, sino que él vivía en una irrealidad, y eso era lo que constantemente lo torturaba. Por ese motivo Chopin murió tuberculoso, Schumann se tiró al Rin, Liszt terminó haciéndose monje. Es decir, el romanticismo fue para nosotros muy grato, pero para los compositores fue torturador. Bueno, entonces también surgen filósofos muy interesados en el tema de la música. Schopenhauer decía que la música movía el mundo. Y lo extraño es que Nietzsche, todo un nihilista, sin embargo sostenía que la música liberta el espíritu y da alas al pensamiento. Me pareció una magnífica definición sobre la música, y está en pleno romanticismo. Bueno, entonces creo que con esta comparación voy a tocar la fantasía impromptu de Chopin. En el impromptu van a escuchar una parte muy cromática, rápida, luego una expresiva y la otra que vuelve a repetir la primera, a la que llamamos forma de A.
ya llegamos entonces a la finalización del siglo XIX, que se va a enlazar con el siglo XX, con la figura de Claude Debussy, prácticamente el único compositor realmente impresionista. Hay otros, pero no abordaron totalmente el impresionismo como él. Este término de impresionismo fue tomado de la pintura. Entonces, lógico que tenemos que remitirnos a Monet y vamos a observar que la pintura de ellos es a plein air, a pleno aire, ya no es la pintura del taller, porque necesitaban tomar la impresión de lo que ellos veían para captarla a su retina. Y también esa pintura en medio de la naturaleza es como que el pintor quería lograr a través de la luz una determinada atmósfera. Así tenemos, por ejemplo, la Catedral de Rouen de Monet, donde está pintada a distintas horas del día. Entonces, esa misma impresión la tiene también el músico, por lo tanto, va expresando lo que él va observando, pero es su manera, no la de nosotros. Es la manera del pintor, del músico, que ve las cosas diferente a como las vemos nosotros. Los contornos en la pintura se fueron diluyendo. Las pinceladas yuxtapuestas, como van a observar ustedes también, que los sonidos tan sólidos durante el romanticismo se van como desgranando y se van uniendo sonoridades diferentes, pero integradas con el pedal y tocadas tenuemente con la yema del dedo, dan la sensación de la atmósfera que el músico quiere transmitir. Por eso voy a tocar dos arabescos de Debussy. Lo extraño es que estos arabescos están inspirados en la música española y Debussy era francés. Sin embargo, en el primer arabesco yo tengo la sensación de que voy pintando arabescos como los que hay en Andalucía, los que hay en la Alhambra, en la Mezquita de Córdoba. En cambio, en el segundo es como que con mis dedos voy interpretando el cante fondo del canto del sur de España, el canto de Andalucía. Son dos maneras, en una pinto y en la otra canto.
estamos en siglo XX, un siglo muy complejo, siglo de guerras, que dejó sus consecuencias y también en el arte. Surgen una serie de ismos después del impresionismo, el nacionalismo, el barroquismo, el neoclasicismo, el futurismo, el expresionismo, el dodecafonismo en la música. Va a ser con ese dodecafonismo es con el que vamos a lograr arrancar la cantidad de disonancias que se va a producir en la música de este siglo, por eso lo denominé el arte disonante. Está también el nacionalismo casi conjuntamente con el impresionismo. Pero cuando me referí a Debussy, se produjo también en la literatura el llamado simbolismo, como Baudelaire, Mallarmé, Verlaine, y Debussy se había inspirado para una de sus canciones justamente en poesía de Verlaine. Como que a partir de entonces el músico o el pintor necesitan de un arte complementario para poder componer lo que se ha dado en llamar sinestesia. Y es así como Kandinsky, Paul Klee se basaban en la música para poder, es decir, cada color tenía un sonido, y le pasaba lo mismo a Scriabin en la música, que hasta llegó a colocarle un color a cada una de las notas de la escala. O sea que es un complemento, más que un complemento, un arte, otro arte que ellos necesitan para poder o pintar o componer música. Y eso va a privar mucho en el siglo XX. Respecto del nacionalismo, los compositores empiezan a observar los ritmos y las melodías populares o folclóricas de cada país. Vamos a ver sobre todo los argentinos, que tenemos mucho respecto de eso. Pero voy a empezar primero con una composición de un compositor ruso, Dmitri Kabalevsky, que se basó simplemente en escalitas pentatónicas, o sea, de 5 sonidos. Habrá querido resucitar aquellas escalas pentatónicas que usaban los pueblos antiguos del Asia y que también usaban los quichuas. Eran simplemente escalas de 5 sonidos. Y entonces él va jugando, por eso se titula Pequeño Scherzo, es un pequeño juego. Las hace todas descendentes con la mano derecha y todas ascendentes con la izquierda. Bueno, y ahora sí, un verdadero nacionalista, Joaquín Turina, uno de los grandes compositores españoles del siglo XX. Se titula Cajita de Música y tiene todos los adornos característicos de la música andaluza, del cantejondo, de todo lo que podamos, esos pequeños adornos que realmente tienen ese gracejo tan característico de la música española.
entonces ahora un verdadero nacionalista nuestro, Alberto Ginastera, con la danza del viejo boyero. Esta está basada en el ritmo de malambo, que es una danza para el hombre solo, con hábiles movimientos de los pies. Además de ser nacionalista, Alberto Ginastera fue de renombre universal, por eso lo considero también un universalista. Y además del ritmo característico que tiene esta danza, él lo escribió con una técnica de composición que se llama politonalidad, donde se adosan al mismo tiempo dos, por ejemplo, son dos tonalidades distintas, o sea que podían ser dos escalas diferentes. Entonces, lógicamente, se producen muchas disonancias, pero el ritmo que tiene la danza hace que, aún con las disonancias, nos resulte muy grato. Así, ya está. Ahora van a escuchar otra música argentina, pero totalmente diferente. Quiere decir que también se compone música expresiva en este siglo. En realidad, él nació en el anterior, pero vivió también en el siglo XX, Julián Aguirre. Fue uno de los primeros compositores importantes de los que había ido a Europa a recabar las nuevas técnicas. Es increíble cómo la Argentina se fue poniendo en música y en pintura, en las artes en general, al día con Europa, porque pensemos que en 1810, en nuestra Revolución de Mayo, ya habían pasado Vivaldi, Mozart, y ya estaba terminando su vida Beethoven, y cuando nosotros todavía no teníamos una música propia. Entonces Julián Aguirre, dentro de del siglo XX, pero que nació en el siglo anterior, compuso esto que él tituló Triste. Son 5 tristes, de los cuales yo voy a tocar el cuarto. El Triste es una canción típica del noroeste argentino. En realidad no es que la haya tomado prestada una melodía, sino que a través de este tipo de canción él expresa el sentir del hombre argentino.
Bueno, ahora los vuelvo a torturar porque volvemos a la disonancia. Antonio Tauriello fue alumno de Alberto Ginastera, hace unos años fallecido, fue maestro en el Teatro Colón y compuso esta tocata que realmente lo ha hecho inmortal. Vamos a comparar con aquella tocata de Bach. Acá va a ser totalmente disonante y se van a escuchar solamente motivos, así que estaría dentro de esa técnica de politonalidad, por eso tantas disonancias. Bueno, Piazzolla es también un nacionalista porque su base, digamos, que fue el tango, pero él se universalizó con una música extraordinaria, la llevó al más alto rango de lo musical. Quería terminar con él, a manera de homenaje, con esta obra que se titula Contrabajeando. Lógico que esta música es para su famoso quinteto o su octeto o incluso para orquesta, pero bueno, es una transcripción que se ha hecho para piano y más o menos se puede percibir el sonido del contrabajo, sobre todo con la mano izquierda.